Y parece increíble, ¿no? Porque ese territorio estaba repleto de ruinas, llegaron por ahí de 1492 a las islas del Caribe y para 1521 ya habían conquistado y derrotado el imperio más poderoso que había en este territorio. Eso ocurrió en 1521. Tuvimos 300 años de un periodo colonial en el que aparentemente no esperaría que hubieran registrado bien qué pasaba con todas estas ruinas, pero no. Resulta que estos lugares, que eran zonas habitacionales, fueron despoblados, fueron abandonados y ahí se quedaron, ¿no? ¿Dónde estaban estas ruinas? Ustedes conocen más o menos México. ¿Se alcanza a ver? Porque creo que hay como... ¿Sí? Bueno, México está más o menos una cosita. Hay más o menos, ¿no? Está México. ¿Dónde estaban los principales asentamientos de lo que llamamos las ruinas monumentales? Porque lo que empezó a interesarles a los arqueólogos era rescatar las grandes construcciones. En México hay pirámides que son muy pequeñitas, que están en medio de la nada, que aparentemente no vemos. ¿Por qué? Porque cuando se queda despoblado, la vegetación empieza a invadir estas construcciones. Entonces, durante estos 300 años que fue la colonia, ¿no? El periodo colonial, y los 80, ¿no? 70 que llevaría la vida independiente de México, a nadie le preocupó realmente voltear a ver estas ruinas. No les interesó porque habían descalificado el valor que tenían estas culturas. Entonces, a finales del siglo XIX, empezaron a aparecer en México una serie de coleccionistas de antigüedades que les empezó a interesar recuperar muchos de los materiales que podríamos llamar vestigios arqueológicos, como era la cerámica, como eran los códices, para compra y venta o para regalos a personajes importantes en Europa. Y entonces empezaron también a voltear a ver estos sitios arqueológicos monumentales que habían sido ya cubiertos por la vegetación. Entonces estamos hablando de que hacia finales del siglo XIX se sabía realmente muy poco sobre las formas de construcción o las formas de organización que finalmente los arqueólogos empezaron a descubrir. Primero, en la zona maya, ¿no? La zona maya incluso la podríamos trazar hasta acá, dependiendo de cómo estamos clasificando a los mayas, ¿no? Porque ahí con los mayas tenemos distintos grupos y distintas formas de asentamiento, porque también el ecosistema, yo les había traído una presentación con los mapas de la distribución de estos grupos y la orografía del lugar para que entendiéramos por qué también cuando hablamos de estos mayas, que son los mayas del altiplano de la península de Yucatán, estamos hablando de zonas de planicie. Y entonces ahí fue relativamente rápido poder localizar los sitios en donde se habían asentado las personas, porque tienen... ¿alguna vez han visto las pirámides? Pero in situ, sí. Han estado, ¿no? Y han estado en lugares donde hay pirámides descubiertas que ya les desmontaron la vegetación y reconstruyeron, y otros montículos al lado que todavía no han... Entonces, a veces es muy fácil confundir esas pirámides que están cubiertas de vegetación con cerritos o pequeños montículos de tierra. Bueno, en esta zona fue muy fácil localizarlos, por eso fue una de las primeras áreas que se empezaron a explorar. No pasa exactamente lo mismo en esta zona de acá, que también es maya, pero que es zona selvática, es en donde está, por ejemplo, Palenque, ¿no? Que es una de las más famosas, o Tikal, hacia el lado de Guatemala. Pero acá, por ejemplo, está Chichén Itzá y está Uxmal, ¿no? Que son dos zonas arqueológicas que fueron muy rápidamente identificadas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de lo que es el altiplano central, en donde está, por un lado, México Tenochtitlán, ¿no? Y por el otro lado, Teotihuacán. Luego, también ubicamos en esta zona de acá, que es el Golfo de México, a los vestigios de grupos que vienen de los totonacos, de los huastecos
y, por ejemplo, una de las pirámides o de los sitios arqueológicos más importantes de esta zona es el Tajín, que tienen otro sistema constructivo. Entonces, la idea es que hacia el siglo XIX la gente empieza a voltear a este territorio y a desmontar, a consolidar las pirámides y poderlas presentar al público, ¿no? ¿Por qué están volteando a ver estos territorios? Tiene mucho que ver con la reconstitución del país y con el tratar de recuperar una historia ancestral que le diera especificidad a México, ¿no? Con respecto a lo que había sido su metrópoli y decir, bueno, ok, nosotros tenemos esta trayectoria, esta herencia colonial que la vemos manifestada en el catolicismo, la vemos manifestada en la lengua, en la culinaria, en las formas de vestir, pero ¿qué es lo que nos hace distintos de los españoles? Por supuesto, una de las cosas era haber nacido aquí, pero haber nacido aquí significaba también convertirnos en los herederos de esta historia. Por eso se hizo muy importante el estudio de la arqueología en México, pero de una manera ya bastante tardía. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos hablando de finales del siglo XIX y entonces pues empiezan a descubrir distintos sitios arqueológicos en toda esta zona principalmente, ¿no? Lo que es la mitad del territorio mexicano hasta, digamos, El Salvador, ¿no? Que es una zona plagada de estas ruinas arqueológicas, pero justo en este momento en el que empieza el boom de la arqueología, ocurre en México una guerra civil muy importante que detuvo de alguna manera todo el avance de la investigación arqueológica e histórica, que fue la famosa Revolución Mexicana de 1910 y que, digamos, el periodo bélico grave lo marcamos desde 1910 hasta 1920, en donde la gente lo que está haciendo es matarse, perseguirse, esconderse, robar. Ahora sí que es una lucha civil, es una guerra civil. Después de 1920 viene un periodo de reconstrucción nacional y vamos a tener 20 años, de 1920 a 1940, en el que el Estado mexicano intenta volver a recuperar todos estos elementos para darle un sentido a una cultura en la que ya no nada más se incorporara la parte, digamos, de la historia vieja del indio muerto, ¿no? Se criticó mucho, por ejemplo, todo el proyecto del siglo XIX en donde la mirada hacia el mundo indígena era recuperar este tipo de monumentos, los monumentos grandes, gloriosos. ¿Por qué? Porque eran los que significaban civilización, ¿no? A diferencia de una tumbita por ahí abandonada en medio de la selva. Entonces había un contraste entre lo que era la arqueología o los monumentos de gran tamaño que representaban a un pueblo con astronomía, con matemáticas, con medicina, con toda una organización política y social que evidentemente estaban infiriendo los arqueólogos de estos estudios sobre el terreno propiamente de los sitios arqueológicos. Y entonces, durante este periodo, se abre de nuevo un interés muy grande por recuperar ese mundo indígena. Es en ese contexto, ¿no? En estos 20 años de reconstrucción nacional, que se empiezan a hacer muchos estudios sobre mexicanidad, y ahí es cuando viene la fundación de distintos institutos que van a estar volcados al estudio de la historia, especialmente de la historia ancestral del país. Hacia 1910, por ejemplo, justo cuando viene la Revolución Mexicana, llega a México un señor que se llama Franz Boas, que es uno de los pilares fuertes de la antropología, ¿no? Por un lado, viene Edward Seller también a estudiar todos estos grupos. Edward Seller va a estar más preocupado por los grupos de esta zona, que son los mixtecos y los zapotecos, ¿no? Y entre ese grupo de intelectuales llega Paul Kirchhoff, ¿no? Y Paul Kirchhoff lo que va a hacer es recuperar todo lo que se había hecho de producción sobre estos sitios arqueológicos y tratar de darle un sentido. ¿Qué fue lo que él encontró?
serie de rasgos comunes, culturalmente hablando, que estaban presentes desde la zona de los purépechas, pasando por los huastecos, por los totonacos, por los mixtecos, por los zapotecos, por los grupos mayenses de la zona selvática y por los grupos de los mayas del altiplano. Y todos ellos además compartían rasgos comunes con muchos de los grupos mayenses de la zona de América Central. ¿Cuáles eran esos rasgos comunes? El más importante de todos era el consumo del maíz, ¿no? Encontró que todos estos pueblos fundaban toda su alimentación y una parte muy importante de su cosmovisión en el cultivo del maíz. No sé si ustedes sepan, pero el maíz, para cultivarse, para transformarse de una especie silvestre en una especie comestible, tardó un larguísimo proceso de, digamos, ¿de hibridación? Sí, de hibridación, de experimentación, digamos, genética, ¿no? En ese momento no le llamaban así, pero eso es lo que estuvieron haciendo. Fue un larguísimo proceso en el que lograron hacer que una vaina de este tamaño, que tenía apenas unas cuantas semillitas, se convirtiera en una mazorca que sirviera para alimentar a los pueblos, ¿no? En México, yo les podría decir, no sé, hay 30 maneras distintas de comer maíz. Lo comemos en tortilla, en tamales, en gorditas, en sopa, en atole, en pasteles, en helados. O sea, hay una impresionante variedad de formas de preparar, de comer el maíz. Lo molemos y hacemos pinole que se mezcla con cacao y con azúcar y nos lo comemos como polvo, como dulce. Por ejemplo, en el metate también se muele, pero ya no seco, sino mojado, y se hace una bebida que es terriblemente refrescante. En fin, una enormísima variedad. Pero no nada más es la fuente principal de alimentación. También es una parte central en la cosmogonía de estos pueblos. Para ellos, el hombre está hecho de maíz, ¿no? Digamos, como en la mitología de los pueblos mesoamericanos hubo varios intentos, los dioses hicieron varios intentos por formar al maíz. Primero lo hicieron de barro, después lo hicieron de lodo, de madera, y cada uno de estos intentos fracasaron hasta que se les ocurrió hacerlo de maíz y lograron que el hombre entonces se consolidara y empieza toda la historia de estos dioses. El maíz es uno de esos elementos. Y obviamente detrás del maíz está esta cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión en donde primero que nada pues tenemos un sistema sagrado basado en deidades que son duales. Todas las deidades del mundo mesoamericano tienen un lado, digamos, positivo o negativo, un lado femenino o masculino. Todos los dioses son buenos y malos a la vez. Los dioses tienen un gemelo, ¿no? Y esta cuestión es bastante importante porque entonces vamos a tener panteones de deidades muy, muy amplios en donde además los dioses pueden transmutar de un lado al otro. ¿Qué otros elementos encontró? Bueno, la cuestión astronómica, ¿no? Es otro de los elementos. Las observaciones astronómicas y la generación de calendarios rituales que tienen que ver primero con la agricultura y después con las creencias religiosas, ¿no? Y entonces todos estos grupos funcionan a través de calendarios que se basan en un sistema de numeración bastante distinto al decimal, que es el que nosotros utilizamos. Ellos funcionan sobre la base del número 13. Y entonces todos sus cálculos van en una serie como de cálculos matemáticos. Ahí no me pregunten porque yo realmente les digo que no soy mesoamericanista, pero sí entiendo que tiene que ver con la construcción del plano terrestre y del mundo tal como ellos lo visualizaban. ¿Cómo visualizaban el mundo? ¿Cómo visualizan ustedes su mundo? Si yo les digo, a ver, ¿cómo es la Tierra? Redonda. Ok, la Tierra es redonda. ¿Y qué más? ¿Es redonda?
Bueno, está muy ovoide, menos ovoide, ok, vamos a hacerla menos ovoide. ¿Así es la Tierra? ¿No es más bien como esférica? O sea, más que redonda es esférica. O sea, piensen en los conceptos de geometría que estamos utilizando. Bueno, pues resulta que ellos visualizaban la Tierra como una cruz, ¿sí? Una cruz, no necesariamente así, pero digamos que esta es la base, en donde sí existe un centro y en ese centro está el hombre. Cada uno de estos son puntos cardinales, pero además estos puntos cardinales están conectados a través de árboles cósmicos que permiten el paso del inframundo al supramundo. Entonces la visualización del plano terrestre para los mesoamericanos es otra. Y en el inframundo y en el supramundo existen distintos niveles. Pues ¿qué se imaginan? Que el supramundo, el mundo celeste tiene 13 niveles, volvemos a ese número 13, ¿no? Y el inframundo tiene 9 niveles. ¿Y qué creen? Que cuando hacemos nuestros rituales mortuorios para los altares de muertos, México es famoso por los altares de muertos, todos ustedes lo saben. Bueno, pues son 9 pisos los que tenemos que poner en el altar, porque si no, no estamos respetando, digamos, como esa construcción del plano en el que nosotros estamos viviendo.